Muy buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante que son los derechos humanos. Este, Como podrán ver, tengo una presentación sobre ello y me costó mucho hacerla. Antes de empezar con este gran tema, quiero empezar con dos preguntas. La primera sería de ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los derechos humanos? Y la segunda pregunta es de ¿qué impacto tú crees que existiera si no existen los derechos humanos? Estas dos preguntas las pongo porque pues son muy relevantes, porque a veces pues los derechos humanos los usas todos los días y no te das cuenta porque pues no ves en ello. Antes de empezar, pues voy a hablar sobre los derechos humanos y esta es la presentación de que pues va a estar la introducción, qué son los derechos humanos, origen de los derechos humanos, características, ejemplos, importancia y la conclusión y la bibliografía de NAPA. Y pues sí, las preguntas se las hago pues ya que quiero de sus respuestas y diferenciar las preguntas con otras personas. Antes de comenzar, les voy a decir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades fundamentales que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de existir. Esto significa que nadie tiene que ganarlos o comprarlos. Estos derechos protegen aspectos muy importantes de nuestra vida como la dignidad, la libertad y la seguridad. Algo muy importante de los derechos humanos son todas las personas, sin importar su nacionalidad, edad, religión, su idioma, nacionalidad, condición económica o formar parte de, pues, de lo que piensas, como tu sexo, en que te gustan, si los hombres o las mujeres, si eres trans o todos esos. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a recibir un trato respetuoso y a vivir sin ser discriminadas. Gracias a estos derechos podemos desarrollarnos plenamente y convivir con una mejor manera de quienes somos a nuestro alrededor. Pues les voy a decir el origen de los derechos humanos, que aquí dice que los derechos humanos surgieron después de muchos conflictos y abusos en la historia. En 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque desde hace muchos años existían como que la idea, con la libertad y la igualdad de los derechos humanos, adquieren mayor importancia después de la Segunda Guerra Mundial, ya que después de muchos conflictos, durante este conflicto ocurrieron muchas injusticias y millones de personas perdieron la vida o fueron víctimas de rechazo. Como consecuencia, diferentes países decidieron trabajar juntos y formaron parte de los derechos humanos, para evitar las situaciones similares y no volvieran a repetir. Por esa razón, en el año 1948, como les digo, pues se crearon los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas, que aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
pues ya que como les digo antes había mucho racismo eh, en todos los países. Y pues ya seguimos con las características de los derechos humanos, que tienen varias características importantes como las universales, las inalienables, iguales y indivisibles. Que las universales lo que significa es que pertenecen a todas las personas, como las inalienables, es decir, que nadie puede quitarlos o venderlos. Y otras características es que son iguales porque todas las personas tienen los mismos derechos sin importar las diferencias que existan entre ellas. Además, las indivisibles o las interdependientes, lo que significa es que todos los derechos son igual, importantes, están relacionados entre sí. Por ejemplo, una persona difícilmente podrá ejercer su derecho a la educación si no tiene garantizado su derecho a la alimentación o a la salud. Por eso es importante respetar todos los derechos sin importar qué. Después seguimos con ejemplos de los derechos humanos, que algunos de los ejemplos es derecho a la vida, a la educación, libertad de expresión, salud, igualdad y un trabajo digno. Estos son unos ejemplos, pero pues en internet ahí están de que todos los derechos humanos, que aquí me dicen que son los derechos humanos, a que tenemos derecho a la vida, a la igualdad y la prohibición de discriminación, iguales entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad ante la persona y muchos más. Que pues entre todos estos vemos más el de la mujer y el hombre, ya que años antes pues las mujeres no podían estudiar y a la mujer se le discriminaba mucho, porque pues según la idea que teníamos los hombres era que pues la mujer nomás podía hacer el quehacer y mantener, pues hacer comida a los hijos y a su esposa. Después de esto, después de mucho tiempo que las mujeres se cansaron de esto, pues habían unas que sí querían estudiar y querían trabajar en algo que les gustaba. Y pues también se crearon los derechos humanos para esto. Y pues aquí me dice de todas las personas gozan los mismos derechos sin importar el sexo o género en el estado que establece las acciones necesarias que garantizan la mujer, la erradicación, la violencia y el acceso de las mismas oportunidades de igualdad. Esto nos dice que pues todos tenemos el mismo, de que la mujer y el hombre pues, podemos ganar lo mismo, ya que pues cuando pues, los hombres según tienen más fuerza y así, pues la idea es de que se les debe de pagar menos a las mujeres y pues no es así, por eso existen los derechos humanos. Seguimos con la presentación, que la importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos son importantes porque son fundamentales porque protegen la dignidad de todas las personas, también ayudan a prevenir la discriminación, la violencia, los abusos. Cuando los derechos humanos se respetan, las personas pueden vivir con mayor tranquilidad, desarrollarse plenamente y participar en la sociedad. En cambio, cuando los derechos humanos no se respetan, pues hay mucha violencia, mucha discriminación, mucho racismo. Y por eso existe la pobreza, la desigualdad. Por eso la responsabilidad de todas las personas es conocer sus derechos, respetar los derechos de los demás, promover una cultura de paz y respeto. Cada pequeña acción que hacemos afecta a las otras personas. Como ejemplo está pues ahorita del FanFest de Monterrey. Pues estos días se han circulado muchos videos en TikTok de
mucha violencia porque pues no se respetan los derechos humanos, ya que hubieron apenas 4 muertos en el Ángel, que porque no se respetaban entre sí, o también de que hubo una pelea de holandeses y mexicanos porque pues las personas no respetan a las otras personas y no sabes cómo van a reaccionar los demás, y pues no, los holandeses no reaccionaron de una buena manera porque no se les dio su respeto que se debía. Antes de llegar a la conclusión, quiero que reflexionen sobre los derechos humanos porque son importantes. Que es importante recordar que los derechos humanos no solo deben de ser conocidos, sino también practicados. Respetar a los demás, evitar la discriminación, actuar con la igualdad y defender la dignidad de todas las personas con las acciones que podemos realizar todos los días. Pues yo puedo proponer de que podemos ver más los derechos humanos en las escuelas, ya que pues lo que hacemos todos pues es hacer lo que nos enseñan en las escuelas. Pues a veces en las escuelas hay mucho bullying, mucha discriminación, entonces pues esa es mi idea, pero también no dependen las escuelas, también dependen de los padres, porque pues los padres les enseñan a sus hijos de respetar y pues sí. Antes de empezar, de terminar, quiero terminar con las características que se les olvidan mucho, que son las universales, que son para todas las personas sin importar su origen, las inalienables, que no se pueden quitar ni renunciar, y las iguales, que todas las personas tienen derecho a los mismos derechos, y las indivisibles. Todos los derechos son iguales sin importar, son igual de importantes. Pues en conclusión, los derechos humanos son fundamentales, que protegen la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Gracias a ellos podemos vivir en una sociedad con tranquilidad y más paz. Conocer nuestros derechos humanos también implica comprender nuestra responsabilidad, ya que todos debemos contribuir a que éstas sean respetadas. Finalmente considero que aprender sobre este tema nos ayuda a valorar la importancia del respeto, la tolerancia y la solidaridad en nuestra vida diaria, porque pues ya que los derechos humanos los usamos todos los días, al respetar a todos y todas las personas que pasamos en nuestro alrededor. Antes de terminar, me gustaría hacer 2 preguntas, que pues estas preguntas serían como que pues ya como que para que reflexionen más sobre este tema, porque es muy importante, ya que si no existiera este tema pues no existiría respeto ante los demás. La primera pregunta es, ¿cuál consideras que es el derecho más importante y por qué? Esta pregunta la hago porque siento que su idea importa mucho, y yo considero que el derecho más importante es el derecho a la vida, porque sin él no sería posible disfrutar a los demás derechos como la educación, la salud, la libertad o el trabajo. La vida es muy importante, ya que sin esta pues nosotros no estuviéramos aquí, ya que permite que todas las personas pues seamos respetadas. Esta pregunta también se refiere a los embarazos no deseados, ya que hay muchas personas que pues abortan, pero aquí en México no está permitido, creo que por el mismo derecho humano.
ya que pues por ese derecho pues, existe el derecho a la vida. La segunda pregunta es, ¿qué creen que pasaría si un país no respetara los derechos humanos? Esta pregunta la hice porque imagínate que en este país no existían los derechos humanos, de por sí no se respetan entre sí, sin ellos no existiera paz ni tranquilidad. Y bueno, pues sus ideas me las pueden compartir a mí. Antes de nada, pues les quiero dar las gracias por escucharme, por ver mi presentación. Pues me costó mucho trabajo hacer este video. Y pues muchas gracias. Y pues nada, me despido y gracias por escucharme.